¿Cómo están, muchachos? Les saluda el profesor Dani Barrenechea. Conmigo van a llevar el curso de razonamiento verbal. Seguramente me han visto el año pasado por los pasillos del colegio, de la institución. Soy profesor que lleva el curso de razonamiento verbal, literatura, plan lector, en general el área de comunicaciones. Y para este año significa, para tanto para ustedes como para mi persona, nuestra primera experiencia. Me hubiera gustado que la experiencia se desarrollara en el aula de clases, pero las circunstancias en las que nos encontramos nos obliga a desarrollar las clases de esta manera, ¿no? Esta terrible crisis que aqueja no solamente a nuestro país, sino a todo nuestro planeta, hace pues que busquemos nuevas formas de comunicarnos y de hacer llegar la educación hasta donde ustedes se encuentran, porque la educación es fundamental y es importantísima. Espero que puedan sacarle provecho a estas sesiones. Prometo que cada sesión ir mejorando al respecto. Pues nada, vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy y para ello vamos a activar nuestro PowerPoint. Muy bien, chicos, nos encontramos ahora sí frente al PPT, al material que vamos a desarrollar en esta sesión. El día de hoy vamos a ver una clase muy interesante en razonamiento verbal, quizás la clase primordial, la médula espinal, para entender otros temas con respecto a razonamiento verbal. El razonamiento verbal es un curso fundamental que nos ayuda a nosotros a entender y a comprender mejor todo texto que llega a nuestras manos, todo texto que vayamos a leer en el futuro. Una recomendación aparte es que para ayudarnos en el razonamiento verbal, para ayudarnos en este curso y en otros cursos también es fundamental el hábito de la lectura. Hay que leer, hay que intentar leer en estos días, en estos tiempos, buscar algún libro por ahí, por la casa y darle chance y empezar con esta aventura extraordinaria que es leer. Leer es fundamental. Sin la lectura, el razonamiento verbal es una persona que cojea, es una persona que le falta un brazo, que le falta una pierna, hasta dos diría yo. Así que si tienen la oportunidad de leer, si tienen la chance de leer, háganlo, chicos, que va a ser una ayuda fundamental para ustedes. Y para ayudarnos a entender lo que leemos está razonamiento verbal. El tema del día de hoy es el campo semántico. Analicemos un poquito en la palabra campo y en la palabra semántico. La palabra campo hace alusión a un conjunto, a un área que es ocupada por determinadas cosas o por determinados objetos. Semántico viene de la palabra sema, que significa que está relacionado con el significado de las palabras. Para no confundirles en el significado amplio que tiene la palabra semántico, está relacionado directamente con el significado, con la carga de significado que tiene una palabra, ¿no? Por ejemplo, esto es un plumón. En la palabra plumón tiene una carga de significado, o sea, el significado de este objeto hace de que pueda estar relacionado con otros objetos. Por ejemplo, si yo tengo aquí plumón y en la otra mano tengo mota o borrapizarra, automáticamente entiendo que este objeto con el otro están relacionados por su significado, o sea, están relacionados semánticamente. Para entender mejor esto, vamos a hacer algo muy curioso. Vamos a imaginar que vamos a preparar un cevichito. Vamos a preparar un plato que seguramente muchos extrañamos en estos días. Vamos a hacer un cevichito. Así como lo hacen ahí en la caleta de San Andrés, ¿no? Extraño bastante comer ceviche allá en San Andrés. Vamos a imaginar que vamos a preparar un cevichito. Entonces nosotros necesitamos algunos ingredientes para preparar un cevichito. ¿Qué ingredientes necesitamos? Pues necesitamos pescado, ¿no? Fundamental, sin pescado no hay cevichito. Necesitamos cebolla, ¿no? Es fundamental también como parte del ceviche, ¿no? La cebolla, picada en julianas. Necesitamos el limón peruano, el limón tan cotizado nuestro, ¿no? Que viene del norte de nuestro país.
Dicen que no hay país que produzca limón como el nuestro, ¿no? Como el Perú. Entonces necesitamos el limón, pescado, cebolla, limón. Necesitamos ají, el ají limo, ¿no? Para que le dé ese sabor picante a nuestro rico ceviche. Hasta ahí estamos bien. Necesitamos ajo, obviamente necesitamos ajo para sazonar el pescado. Y necesitamos jamonada. Un momentito, un momentito, un momentito. Con el pescado estamos bien. Con la cebolla también. Con el limón está clarísimo. Con el ají también. Con el ajo también. Pero la jamonada no es un ingrediente que se utilice para hacer un cevichito. Por lo tanto, la jamonada no cumple el requisito de ser un ingrediente para hacer el ceviche. Eso quiere decir de que es un ingrediente que no va, no cumple su significado. La carga semántica de la jamonada hace que no esté relacionada con los demás ingredientes. Eso quiere decir que el campo semántico de todos estos ingredientes, de todos estos elementos, es el campo semántico es ingredientes del ceviche, menos la jamonada. Es decir, la jamonada no calza, no entra en el campo semántico. Entonces, ¿para qué me sirve a mí el campo semántico? El campo semántico me sirve a mí para delimitar definiciones de las palabras, para delimitar la relación que puede tener una palabra con la otra. Cebolla, el pescado es, la definición de pescado es un animal marítimo, ¿no? Que sirve para el consumo humano. La cebolla es una verdura que sirve para el consumo humano. Entonces, sumando los dos, encontramos que existe una relación que ambos pueden participar en la elaboración de un ceviche. Por lo tanto, todos estos ingredientes, menos la jamonada, forman parte de un campo semántico, que es ingredientes del ceviche. Si yo delimito mi campo semántico, me va a ayudar a mí a entender qué cosas pueden ir dentro de ese campo, dentro de ese conjunto, y qué cosas no pueden ir. La jamonada no es ingrediente del ceviche, por lo tanto, no pertenece al mismo campo semántico. Si quisiéramos hacer un ejercicio ahí mismo, diríamos de que, ¿qué sucedería si yo quiero añadirle choclo a ese campo semántico? ¿Podría darse? Sí, claro que sí, porque el choclo también se utiliza dentro de la elaboración de un ceviche, o sea, sí podría formar parte de ese campo semántico. Pero jamonada no. Imaginemos que un huevo sancochado. ¿Entraría en ese campo semántico? No entraría en campo semántico. Entonces, el campo semántico es un conjunto de significados que nos ayudan a entender la relación que existe entre una y otras palabras. Vamos a ver otro ejemplo más. A ver, vamos a imaginar que Bad Bunny, todo el mundo conoce el Bad Bunny, espero que sí, vamos a imaginar que Bad Bunny va a festejar su cumpleaños y está mandando tarjetas de invitación a todos sus amigos. ¿Ya? O sea, amigos que tiene que participan como él dentro del género de música urbana. Tiene entonces ahí en su lista, en la lista de personas a invitar, está Daddy Yankee, está Ozuna, está Anuel A, está J Balvin, está Maluma y está este señor, Mario Vargas Llosa. Si Bad Bunny quisiera festejar su cumpleaños, tendría que elaborar un campo semántico, es decir, amigos de Bad Bunny que puedan asistir a su cumpleaños. Entonces, el campo semántico sería, como dijimos, amigos de Bad Bunny. ¿Y quiénes serían amigos de Bad Bunny? ¿Quiénes pertenecerían a ese campo semántico? Serían Daddy Yankee, Ozuna, Anuel A, Maluma y J Balvin. O sea, todos esos señores pertenecerían al mismo campo semántico, amigos de Bad Bunny. ¿Quién no pertenecería al campo semántico? ¿Quién no pertenece al campo semántico? Mario Vargas Llosa. O sea, a él no le llegaría una tarjeta de invitación. Entonces, repitiendo, el campo semántico me ayuda a mí a delimitar definiciones, ¿no? Y ver si están relacionados estas definiciones, sí o no. Sigamos entonces. Definamos. ¿Qué es el campo semántico? El campo semántico es una serie de términos que se vinculan entre sí
porque pertenecen a una misma categoría temática, es decir, sus significados están relacionados, vinculados. Veamos algunos ejemplos. Tenemos pepino, tomate, zanahoria, cebolla y rabanito. ¿Cuál sería el campo semántico de este conjunto de palabras? Sería efectivamente verduras. Veamos otro ejemplo. Picar, lavar, pelar, sancochar. ¿Cuál sería el campo semántico de este conjunto de palabras? Acciones que se realizan al cocinar. Practiquemos un poquito más. Tenemos aquí un conjunto de palabras. Guitarra, violín, charango, piano. Si analizamos un poquito más la definición de estas palabras, porque cada palabra tiene una carga de significado, tiene un significado, y si analizamos estos significados, podemos darnos cuenta de que estas palabras pertenecen a un mismo campo semántico. Son instrumentos musicales, efectivamente, pero son instrumentos musicales de cuerda. Por lo tanto, el campo semántico será ese, instrumentos musicales de cuerda. Sigamos. Tenemos en el siguiente grupo las siguientes palabras: fútbol, básquet, vóley y rugby. Sí, son deportes, pero podríamos definir mejor el campo semántico. Son deportes donde se emplea un balón. O sea, el campo semántico nos ayuda a nosotros a delimitar la relación que existe en los términos que se nos presentan. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos a Thor, el Capitán América, Iron Man y Hulk. Si analizamos un poquito, podríamos llegar a la conclusión de que el campo semántico es personajes de los Vengadores de Marvel. ¿Para qué nos sirve esto a nosotros? Porque puede ser que en algunos ejercicios a nosotros nos planteen añadir elementos al campo semántico o quitar elementos que no pertenecen al campo semántico. Por ejemplo, ¿qué elemento podría añadir yo a este campo semántico? Instrumentos musicales de cuerda. A ver, díganme. Muy bien, por ahí pensaron en arpa, por ahí pensaron en bajo, por ahí pensaron en mandolina, ¿no? En el requinto, que son instrumentos musicales de cuerda. Pero si en ese conjunto yo tuviera una trompeta y el campo semántico dijera instrumentos musicales, tendría que retirar a trompeta porque no entra a ese campo semántico. Lo mismo que le sucedía a Vargas Llosa yendo a su fiesta, queriendo ir a la fiesta de Bad Bunny. No cumplía con el campo semántico. Igual en este ejemplo de acá tenemos fútbol, básquet, vóley y rugby. Deportes donde se emplea un balón. Si yo quisiera añadir a ese campo semántico un deporte donde se emplea un balón, podría añadir, por ejemplo, el balonmano, ¿no? Es un deporte donde también se emplea el balón. El fútbol americano, donde también hay un balón. Y si tuviera un conjunto de deportes donde estuviera, por ejemplo, ahí lanzamiento de jabalina, pero el campo semántico dice deporte donde se emplea un balón, tendría que retirar lanzamiento de jabalina. O, por ejemplo, si estuviera ahí natación, no podría estar natación en ese campo semántico porque no cumple la regla, no cumple el campo semántico, deportes donde se emplea un balón. En el otro ejemplo, igual, ¿no? Tengo Thor, Capitán América, Iron Man y Hulk. Y si tuviera ahí también a la Viuda Negra, o no ya, al Black Panther, a la Pantera Negra, sí entraría en ese campo semántico. Pero si tuviera ahí, por ejemplo, a Goku, no podría, porque Goku no cumple con la regla del campo semántico. Entonces, los campos semánticos nos ayudan a eso. Sigamos. Dentro del campo semántico encontramos algunas definiciones importantísimas, que son hipónimo, hiperónimo y cohipónimos. Es muy sencillo si ustedes prestan atención. La palabra hiperónimo está compuesta por dos palabras griegas, que son hiper, que significa grande, como hipermercado, por ejemplo, quiere decir hipermercado, un mercado gigantesco, un mercado grande. Entonces ahí dentro de la palabra hiperónimo tenemos la palabra hiper. Iónimo viene de onoma, que significa nombre. O sea, la definición de hiperónimo es nombre grande o un nombre que contiene a otros nombres. Y justamente eso es un hiperónimo. Es una palabra que en su definición incluye a otras. Por ejemplo, veamos en el ejemplo. La palabra estaciones.
La palabra estaciones es un hiperónimo, porque dentro de su significado está conteniendo a otros significados, en este caso otoño, invierno, primavera, verano. O sea, cuando yo digo estaciones, automáticamente en mi mente vienen otoño, invierno, primavera, verano. Eso quiere decir que estaciones es el hiperónimo de otoño, invierno, primavera, verano. Así como yo podría decir, por ejemplo, deportes. Deportes es un hiperónimo porque dentro de esa palabra se viene a mi mente fútbol, básquet, tenis, natación, etc. Otro ejemplo, si yo digo, por ejemplo, meses, automáticamente a mi mente viene junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, meses sería el hiperónimo de otras palabras. ¿Y qué serán los hipónimos? Los hipónimos son palabras cuyos significados están incluidos dentro de otras. Es decir, otoño sería hipónimo de estaciones. Y al contrario, sería estaciones, es hiperónimo de otoño. Invierno es hipónimo de estaciones. Primavera es hipónimo de estaciones y verano también es hipónimo de estaciones. Es decir, definiciones que están incluidas en una definición mucho más grande, en este caso, estaciones. ¿Y qué es un hiperónimo? Definiciones grandes, por lo tanto, incluyen a otras definiciones. ¿Y qué será cohipónimos? Pues son palabras que están relacionadas entre ellas, que pertenecen a un campo semántico, es decir, otoño es cohipónimo de invierno y a su vez invierno es cohipónimo de primavera. ¿Por qué? Porque todos juntitos como hermanos son hipónimos de estaciones. Veamos otros ejemplos más para que se pueda entender. Yo tengo el hiperónimo flor, ¿no? Que es un significado que incluye a otros, ¿no? Tengo acá otras flores. No, que esto debe ser un clavel. No, debe ser una azucena, me parece, una rosa, una margarita. Y esto debe ser, vamos a llamarle una magnolia. Entonces, tengo aquí una flor. La palabra flor es un hiperónimo. Y tengo aquí los hipónimos. Sus significados se incluyen en otro, ¿no? En este caso, en el significado de flor. Y tengo hipónimos, cohipónimos, que son significados que están relacionados entre sí. Veamos otro ejemplo para utilizar elementos que ustedes puedan conocer. Tenemos aquí la palabra vengadores. Vengadores tiene un significado, ¿verdad? Y tengo aquí varios elementos. Thor, Iron Man, Hulk, la Pantera Negra, la Viuda Negra y Spider-Man. Todos estos elementos son nombres que al parecer están incluidos en otros. Y a su vez están relacionados entre sí. Pensemos entonces. Vengadores, que por su definición incluye a todos estos señores, Vengadores será hiperónimo, hipónimo o cohipónimo. Veamos. Muy bien, Vengadores es un hiperónimo porque este nombre tiene un significado grande que incluye a todos estos, ¿no? Porque cuando yo digo Thor, automáticamente pienso que es un Vengador. Mientras veo a Thor, a Iron Man, a Hulk, a la Pantera Negra, a la Viuda Negra y a Spider-Man, ¿qué serán de los Vengadores? ¿Qué serán de la palabra Vengadores? Serán justamente como ustedes pensaron, serán hipónimos de Vengadores. ¿Y qué serán entre ellos? Piensen un poquito. Efectivamente, son cohipónimos, es decir, ¿qué relación existe entre la Pantera y Spider-Man? Es que son cohipónimos. ¿Qué relación existe entre Thor y Hulk? Es que son cohipónimos. ¿Y qué son estos señores? ¿Qué son estos señores? Thor, Iron Man, Hulk, etc. ¿Qué son de Vengadores? Son hipónimos. ¿Y qué son Vengadores? Pues es hiperónimo de todos ellos. Muy sencillo, señores, muy sencillo. Lo van a aprender más con algunos videos que voy a añadir como enlace para que ustedes puedan reforzar lo que les he explicado.
y también con algunos ejercicios que voy a dejar a modo de tarea. Como han visto, chicos, la clase del día de hoy es bastante sencilla. Estamos hablando de campo semántico. ¿Qué es el campo semántico? Es el conjunto de significados mm, que se encuentran en algunos elementos que están relacionados entre sí, ¿no? Son términos que están relacionados entre sí por sus significados. Y dentro de los campos semánticos podemos encontrar tres definiciones muy interesantes: hiperónimo, hipónimo y cohipónimo. Eso ha sido todo, chicos. No se olviden, por favor, dejar cualquier comentario en la caja de comentarios de la plataforma del CIE Web, que yo estaré gustoso de poder recepcionar sus inquietudes. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.